este vídeo corto vamos a intentar resolver algunas de las dudas presentadas en estructuras con cables y grandes deformaciones. En este caso tenemos, por ejemplo, un cable de 132 metros de altura y un desnivel horizontal de 75 metros, ¿no? Hemos activado la opción de Form Finding de cara a mostrar en opciones Form Finding de cara a mostrar la relación entre la forma del cable y la tensión a la que se someta, ¿no? Esto será lo primero que vamos a hacer. De forma que nosotros en el cable vamos a definirlo como elemento tipo cable con esta sección. Esta sección tiene el material original 4. Luego veremos cómo influye la modificación de los distintos materiales del original que tiene 20.500 al original 4 que tiene una cuarta parte, es decir 5.000. Entonces lo primero que vamos a hacer es este cable con esta forma 75-132 y una tensión de un pretensado de 230 kilos, 2.300 newton. Cuando buscamos la forma, lo primero que podemos comprobar es la relación entre esa forma, la cual ya vemos que no, el cable no es que permanezca recto, sino que tiene una deformada. Tenemos un pretensado de 2.500 newton, aproximadamente 250 kilos arriba, y aquí 2.100 kilos. Hemos metido un pretensado medio en el cable, ¿de acuerdo? Y lo que es importante es observar cuando vemos el UZ o el U es que tenemos una deformada respecto de la posición original, pues aproximadamente de 1.877 milímetros, es decir, 1,8 metros, ¿de acuerdo? Es interesante jugar con los pretensadores de los cables, ¿no? Porque nosotros podemos, de alguna forma, para este mismo, dejarlo en 230 y vamos a ver que el cable ahora va a tomar una forma, de acuerdo con el módulo Form Finding, una forma distinta a la forma original. De acuerdo, de forma cuando yo pongo la deformada 1, veo que incluso el cable aquí, para este estado, pues se encuentra incluso por debajo del nivel del suelo, ¿no? Entonces debiera quizás colocarlo en 24 kilos de pretensado. De acuerdo, y todavía no llega a colocarse horizontal, pues podemos de nuevo en editar barra jugar a ver la posición en la que el cable o la fuerza con la que tenemos que tirar para que el cable llegue a una posición prácticamente horizontal, que es esta de aquí, pues sería aproximadamente unos 25 kilos. Y cuando yo muestro el axil, veo que aquí tengo pues 480 newton y aquí 95 newton, es decir, 48 kilos y 9 kilos. ¿De acuerdo? Y esta es la forma, ¿no? Lo que es importante es también ver que este cable relajado introduce muy poca reacción en la torre, aproximadamente 9 kilos en horizontal, de tiro horizontal y 47 kilos de compresión vertical, lo cual es bastante favorable para la torre, pero también es cierto, y aquí lo hacemos, que cuando nosotros introducimos un desplazamiento lateral, aquí tenemos un apoyo de 10 milímetros, el arrastramiento que nos va a producir el cable es menor. Hasta aquí no estamos descubriendo nada nuevo, son 9 kilos de arrastramiento horizontal por 10 milímetros de movimiento. Como vemos, el arrastramiento es bastante malo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar un punto intermedio en introducir en los cables, por ejemplo, esos 2.300 kilos que estábamos introduciendo, ¿de acuerdo? De forma que cuando yo vuelva a calcular para ese desplazamiento horizontal de 10 milímetros, el programa partirá de la forma y ya tengo un arrastramiento de aproximadamente 115 kilos, ¿de acuerdo? 1,15. Hemos pasado de 9 kilos a 115 prácticamente aumentando el cable hasta esa tensión de aproximadamente unos 2.300, ¿de acuerdo? Muy bien, quizás podemos... bien. Aquí es el cable prácticamente con la tensión que hemos metido y sin deformada en la cabeza y tenemos esos 249 y esos 2100. Muy bien, este cable, aquí estamos únicamente sometiéndolo a su peso propio, aproximadamente 2,9, unos 300 gramos por metro, que ha sido obtenido a partir de la sección
con esta área y a partir del material, el original 4 que he definido de unos 48 kN por metro cúbico, calculado ese peso. Y hasta aquí lo primero que quiero remarcar es que la modificación de la rigidez no va a influir en la forma, ¿no? De hecho lo podemos hacer. Como vemos, esta es la forma y la tensión, 1,13. Si yo ahora modifico para esta barra y le coloco 4 veces más de rigidez, no va a ocurrir nada. Ahí lo vemos, poniendo 4 veces más de rigidez, como vemos, 1,13 no ocurre nada en la deformación, en la tensión que tiene el cable con el pretensado indicado. A priori se pudiera pensar esto, sin embargo las diferencias aparecen en el momento que tenemos una carga lateral, ¿no? Aquí tenemos una carga lateral de unos 2,3 kilos por metro lineal, que pueda ser el viento en la silga. Si yo coloco un material con mucha rigidez, lo que voy a obtener es muy poco desplazamiento y muchas reacciones sobre la torre. ¿De acuerdo? De forma que si yo calculo, recuerden, empezamos desde esta forma que os muestra con la situación de form finding, es decir, con el pretensado indicado, pero esta vez también añadimos esa carga lateral. O sea, partimos de cable pretensado con la forma indicada y ahora añadimos esa carga lateral. Bueno, lo primero que vemos es la deformada del cable en esa dirección. Estamos viendo U deformada. Y lo segundo que vemos es que estamos metiendo unos 1500 kilos verticales. Bueno, en este caso, efectivamente verticales a la torre. El cable intentaría subir y por tanto estamos comprimiendo la torre por la inclinación que lleva el cable, ¿no? También tenemos una componente en esta dirección y tenemos también una componente en esta otra dirección, ¿vale? De aproximadamente 880 kilos, o sea, 880 kilos y 1500 en compresión. O sea, la torre la estamos comprimiendo con 1500 kilos cuando estamos metiendo esas cargas en las silgas y la estamos tirando lateralmente con unos 8000, perdona, con unos 800 kilos, ¿no? Si yo al material le reduzco a un cable que sea más flexible, ¿de acuerdo? Y utilizo un material con una flexibilidad 4 veces esta, lo que va a producirse es que la deformación será mayor y las reacciones en la torre serán menores. El cable tiene mayor capacidad de deformarse. ¿De acuerdo? Y vemos, pasamos de los 1500 a los 1000 y de los 800 a los 590. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es la primera influencia de los cables, ¿no? Cuando tenemos las silgas, cuidado, introducimos compresiones adicionales no previstas en la torre, ¿vale? Recuerda, cuando el cable únicamente está sin carga lateral, está únicamente transmitiendo 200 kilos y cuando le introducimos la carga en las silgas pasamos a 1000 kilos. Por lo tanto, hemos multiplicado por 5 la compresión en la torre, ¿no? Esta compresión es tanto menor cuanto más flexible es el cable. Muy bien. Habiendo dicho esto, quería comparar los barras solo tracción con las barras tipo cable, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente para el estado inicial, ¿no? El cable está recto y le hemos metido ese pretensado. Hemos visto que tenemos, pues bueno, una reacción de 2,49 aquí, 1300 o 1,13, 113 kilos y 222 kilos, ¿no? Le hemos metido un pretensado al cable de unos 2300 newton de media, ¿de acuerdo? Si yo eso mismo lo hago en este caso, en este mismo modelo, es el mismo cable, misma rigidez, ¿de acuerdo? Y utilizo únicamente una barra solo tracción, ¿de acuerdo? Me coloco en el estado inicial, le doy a calcular, vamos a introducir, disculpad, 2300. Ahí tengo los 2300, consigo 2,49 aquí y 2,11 aquí, que es similar a los 2,11 que tengo aquí y los 2,49 que tengo aquí. Es decir, una barra solo tracción
con la misma carga, etcétera, está produciendo los mismos resultados a estado inicial, ¿no? Con peso propio y el pretensado, que un elemento tipo cable con la forma, ¿no? Vemos un 113, 114 y 222. Si yo introduzco un desplazamiento lateral a este cable, introduciendo ese mismo pretensado y indico un cálculo en grandes deformaciones, cuando chequeo resultados, voy a ver que los resultados son bastante similares pero ligeramente distintos. Tengo un pretensado aquí de 259, 118 y 231, mientras que en este, introduciendo ese desplazamiento lateral, partiendo del pretensado inicial, veo que tengo, pues bueno, 255, 115 y 227, ¿de acuerdo? Pese a que yo le he introducido también, en caso de carga 3, un grandes deformaciones. Por lo tanto, ya hay unas ligeras diferencias, 115, 118 y 231 frente a 226, pero se parecen bastante los resultados, ¿no? El problema viene cuando nosotros queremos utilizar elementos tipo cable e introducir una carga lateral, que es lo que quiero hacer aquí, por el famoso efecto que he mencionado aquí de la compresión adicional que introduce en la torre. Bien, pues cuando calculo, me dice que no puedo calcular porque tengo una barra tipo tracción y aunque intento saltarme la comprobación plausible, no calcula este caso de carga. Por lo tanto, cuando haga modelos con barras solo tracción, voy a poder capturar bien el comportamiento plano de la torre, es decir, podré meter vientos en la torre, pero no en las silgas, con ligeras diferencias de más o menos 10%, más o menos 20% de tensiones en los cables, o de esfuerzos en los cables, respecto a un análisis con grandes deformaciones, elemento tipo cable y la forma original, más o menos 10. Pero como digo, no podré meter en estos modelos de barra solo tracción las cargas en las silgas que efectivamente producen efectos negativos en la torre. Bien, habiendo comentado esto, ahora vamos a hablar un poquito más de los problemas particulares que se nos han comentado, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, una torre como esta, ariostrada, ¿no? Donde tenemos tenemos el material S275 para un tubo como hemos puesto de 710, ¿de acuerdo? Y tenemos un material original 4, que es el mismo que hayamos hablado antes, 48, pero con 5000, ¿no? ¿Por qué le he metido el original 4? Porque como sabéis, cuando le metamos cargas laterales, y le meteremos cargas laterales, eh, aquí tenemos, si las ponemos en Z, ¿de acuerdo? Y maximizamos, porque cuando le metamos cargas laterales a las silgas, de alguna forma no vamos a meter mucha compresión en la torre, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el efecto que tenemos, ¿no? El viento pega en la dirección esta de aquí, ¿no? En la dirección y por tanto este cable prácticamente va a coger casi toda la responsabilidad, luego lo veremos que no será únicamente ese cable, ¿no? No será únicamente este cable, sino también estos dos cables y este cable pues desaparecerá, ¿no? He metido también una carga en la torre triangular para mostrar un poco el efecto, ¿no? Bien, entonces lo primero que quiero mostrar es qué ocurre en el caso de que nosotros, también tengo foam finding, ¿no? Le he metido pues, unos pretensados como los que estábamos hablando, ¿no? Las barras de 2500 newton, ¿no? Junto con el peso propio. Y, bueno, lo primero que puedo hacer es calcular peso propio con los pretensados y ver que el programa me muestra efectivamente la deformada, ¿no? De mi torre. Puedo ver, por ejemplo, el axil de la torre. Fíjense cómo el axil va de los 10,44 que le introducen los cuatro cables a 182. Esto es la primera observación que quiero hacer. ¿Por qué es esto? Bueno, tenemos una torre de un material S275 que tiene en este caso le he metido 30 kN metro cúbico, ¿de acuerdo? Y he sido capaz de obtener resultados. Fijaos que el verdadero peso específico del acero es 78,5, pero he metido 30, ¿de acuerdo? Le he metido 30 a posta porque quería simplemente mostrar el efecto que produce el peso propio de la torre sobre la torre, que ya es bastante, ¿no? Entonces llega a
Simplemente los cables le meten 10 kN, pero el peso llega a 182. Si yo aumento, aquí cuando lanzo, este es el caso de carga 1, ¿no? Que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Si yo aumento ese peso propio al verdadero valor real, que estamos comentando, ¿no? Aquí lo vemos, 92, perdonad, este valor es simplemente duplicado el peso. Aquí está el peso original, aquí tenemos esos 92. Si yo duplico o pongo verdaderamente el peso que le corresponde, pudiera ser, fijaos que yo tengo las tensiones en los cables esperadas, ¿no? De esos 2,29 y unos 2,68 aproximadamente, ese 2,5 que estamos comentando en los cables. Si yo le introduzco, fijaos esa compresión, entonces los cables solo le meten 7,15, si introduzco un mayor peso, en este caso 78,5, e intento calcular, seguramente pueda calcular, ahí lo vemos a 232, pero ya está bastante comprimida la torre aquí debajo. Si yo aún más le introduzco el doble de ese 78,5, intento calcular, el modelo me dice que es inestable, que la matriz de rigidez es singular. Lo que está ocurriendo, este es el caso de multiplicar por 4 el peso propio, lo que está ocurriendo es, si yo el 2 este lo puedo calcular, es que si yo aquí, por ejemplo, en el 2, de nuevo, le incremento por 2, por ejemplo, 150 kN por metro cúbico, lo que está ocurriendo es que, ahora lo vamos a ver, es que pandea, ¿no? Entonces me dice que no puede converger, ¿no? Matrices singulares porque el modelo está pandeando, ¿de acuerdo? Si yo incremento la sección, dejando el mismo peso, por lo tanto, cuidado en torres altas, el peso propio puede hacerla pandear a su propio peso. Ahí lo vemos. Y es capaz de resolver, o sea, la sección de 700 no es capaz, pero la de 1200 sí, porque tiene una un mayor radio de giro y por tanto no pandea, ¿no? Entonces pongo 700 de nuevo, ¿vale? Para el caso de cargador, donde estoy metiendo un 150 kN metro cúbico y veo que no calcula. Y esto es un mensaje de que la torre está pandeando por su peso propio, ¿no? Si le vuelvo a poner, bueno, aquí le he puesto 7000, 700, perdonad, poner 700. No calcula y como digo es por pandeo, ¿no? Si pongo 1200, pese a que el peso propio aumenta, la rigidez, el radio de giro aumenta todavía más y por tanto es mucho más estable a pandeo de lo que el peso incrementa su carga. Sí, ¿de acuerdo? Aquí sí obtenemos resultados, mientras que si pongo 700 no. Esto mismo, dejándolo en valores razonables, 78,5, ¿vale? Que son los valores reales del acero, y intentando colocar, por ejemplo, una sección de 400 o si quieres de 200, ocurre de la misma manera. El de 200 no cumple por un tema de pandeo. El 300 tampoco cumple, de nuevo seguimos teniendo pandeo. Y es un pandeo simplemente porque la torre se comprime. Entonces ya vemos que tampoco el de 400, incluso seguramente el de 500 tampoco. Por lo tanto es un tema de que
está pandeando la torre. Es una forma de decirme el programa, oiga, su torre está pandeando, puede ser que la resistencia esté bien, sigue pandeando en 500 y seguramente tengamos que ir a 700 para que no nos pandee. Y ahí lo tenemos, 700, vemos que no pandea, tenemos una compresión de 231. Vale, pues como digo, el problema es que está pandeando cuando reciba ese mensaje, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que quiero mencionar, porque tenéis torres muy altas que hacen que tenga mucha compresión, pese a que los cables le metan poca compresión, el peso propio de la torre ya la hace pandear. Por lo tanto, cuando recibáis mensajes para un caso de pretensado y solo peso propio, mensajes de inestabilidad, es que la torre está pandeando. Por lo tanto, la forma de hacerlo será aumentar el radio de giro. ¿Vale? Yo he metido aumentar el radio de giro, en este caso es aumentar el diámetro, pongo más material alejado del centro de gravedad. En vuestro caso, ¿cómo lo podéis hacer? En vez de utilizar o bien poner más material alejado del centro de gravedad para conseguir más radio de giro, inercia partido área, o bien reducir el peso. Entonces, en vez de utilizar secciones macizas, utilizar secciones aligeradas para los postes, ¿vale? Secciones tubulares huecas, porque son mucho más ligeras que las macizas. Porque, como digo, es un tema de pandeo, porque el peso aumenta al subir la torre en altura y tenéis que hacer secciones con mayor radio de giro para que no pandee o con menos peso, es decir, huecas para el mismo radio de giro. Muy bien, como veo ahí converge, ¿no? Tengo resultados, voy a ponerle, si os parece, ya al reducir a un valor ficticio el peso específico, ¿vale? Porque ese era el segundo punto que quería comentar. Si os da fallos de estabilidad es porque está pandeando con presión y por lo tanto tenéis que aligerar el peso de la torre para tener menos axil, reducir los pretensados en los cables para introducir menos axil o darle más radio de giro, más inercia partido por área, ¿de acuerdo? Vale, inercia partido por área es el radio de giro de la sección, ¿vale? También podéis comprobar que aquí cuando os calculan editar barra podéis modificar, si así lo queréis, los longitudes eficaces de la barra, ¿de acuerdo? Aquí veis que en este caso calculará de 153, ¿no? Depende un poco del valor que deseéis. Bueno, el último efecto que quiero demostrar es básicamente esto que os voy a explicar aquí, ¿de acuerdo? Ahora la torre la vamos a cargar lateralmente con la carga que hemos visto, tanto en las silcas como en la torre. Lo que vamos a ver es que la torre se va a desplazar, ¿de acuerdo? Va a desplazarse en esta dirección. Al tener carga sobre ella, a la vez va a flectar, ¿vale? Al desplazarse lateralmente, la tensión en estos cables, ¿vale? Va a crecer. Las tensiones en estos cables, como digo, van a crecer. Al crecer las tensiones en los cables, lo que vamos a producir es más compresión en la torre. Aumentando la compresión y además por la propia carga vamos a tener una torre de esta forma, ¿no? Flectada, o sea, desplazada. Es esta línea de puntos aquí azul, es esto. Comprimida, deformada y además con una carga, en este caso es triangular, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando hagamos un cálculo con grandes deformaciones, puede ser que llegue el momento en el que, en ese proceso incremental iterativo, que haya tanta tracción en este cable que se comprima en exceso la torre junto con la carga lateral que tengamos Q y la forma pues nos haga pandear la torre dado un momento, dado en una posición dada, ¿no? Hay que tener en cuenta que una forma en la que definís las cargas vosotros es proyectada, ¿no? Aquí definís la carga en las barras proyectada. Eso quiere decir que si la barra está así, ustedes pues multiplican la carga en esa dirección, la colocan así. Bueno, eso hace que prácticamente la resultante siempre sea la misma de la carga, con independencia de que el cable prácticamente se ponga alineado con la dirección del viento, se ponga horizontal. Como digo, utilizan el Z proyectada, igual para la torre. Quizás debieran, cuando hacéis un cálculo en grandes deformaciones, utilizar el Z local. Ahora hablaremos de eso.
Por lo tanto, lo que tenemos aquí es, bueno, esta misma torre que estábamos comentando, el efecto del pandeo por el peso de la torre. Y ahora ya lo que vamos a hacer es reflexionar sobre un caso de carga de lateral, tanto sobre la torre como sobre las silgas, ¿no? Muy bien. He definido, si os parece, lo primero que vamos a hacer es calcular, ¿no? Entonces lo que hacemos es, básicamente es, aquí tengo form finding, pero vosotros en este caso de carga tendríais también el pretensado de los cables, ¿no? Ya empieza por el form finding y luego inicia aquí. Entonces cuando yo calculo para este caso de carga, ¿no? Le hemos metido efectivamente el caso de carga 5, voy a calcula primero la forma con los pretensados y luego introduce la carga lateral, haya calculado el pretensado con la forma, si ahora introduce la carga lateral y bueno, la torre empieza a deformarse, ¿de acuerdo? Va incrementando poco a poco y hace diversas iteraciones. Y lo que está ocurriendo, pues ahora lo vais a ver, va a dar problemas de convergencia. Fijaos, ya tenemos 40 metros ahí. Dice, no se alcanzó el máximo número de iteraciones. Sin alcanzar convergencia mostramos resultados, vamos a aceptar. Y lo primero que quiero mostrar es, bueno, informes de grandes deformaciones. En el caso de carga 5 ya tiene grandes deformaciones. Lo primero que quiero mostrar es en U y colocándola de formada 1 es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Fijaos cómo la torre prácticamente está pandeada ya. Los dos cables, estos se han puesto rectos, este cable ya no está ayudando y cuando veo el axil, fijaos cómo el axil en la barra es bastante extraño, ¿no? Es un axil que ya no es compresión-tracción. Esto se debe porque, como digo, al poner las cargas, cuando habéis definido las cargas aquí, las habéis puesto en longitud global, ¿no? Entonces, bueno, pues la forma de perseguir la carga es distinta, ¿no? No obstante, lo que está ocurriendo es que es este fenómeno que yo os estoy explicando aquí en el que va a pandear llegado un momento. Esto lo he hecho en un proceso muy sencillo, que es el 4, el mismo caso de carga, pero también que haga incrementos iterativos para que veáis cómo aumenta la tracción en los tirantes, aumenta la compresión en la torre, hasta que llega un momento en el que aquello falla, ¿no? Pues vamos a verlo. Vemos que está haciendo distintas iteraciones. Vemos que esa carga que hemos calculado antes, que nos daba grandes deformaciones, que ponía la barra con un axil muy extraño, la estamos incrementando poquito a poco. He puesto un criterio de deformada para parar. Aquí tenemos el criterio ya parado. Y lo que podemos hacer ahora es, bueno, en este caso de carga 4, ver qué va a ocurrir paso a paso, ¿no? Aquí podemos poner los incrementos. Vamos a poner desde el principio de la carga, vamos a ponerla deformada, vamos a clavarla a 1 y vamos a ir incrementando poco a poco nuestra deformada, ¿no? Recordad que el viento actúa en I, vemos que ya va por 1 metro la torre deformándose, aproximadamente el 35% de toda la carga. Fijaos los cables aquí, pues bueno,
qué es lo que está ocurriendo. Fijaos cómo la torre a la vez se va curvando, ya empieza a curvarse. Fijaos cómo estos cables prácticamente están totalmente traccionados, agarrando la torre. Tenemos el 80% de la carga, 80, y llegado un momento, aquí ya no puede calcular más, ya no puede converger más. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que llegado este momento, ¿no? Cuando yo muestro el axil ahora de las barras, es decir, aproximadamente 121 kilonewton en esta torre, fijaos cómo hemos pasado de los 2,5 kilonewton a los prácticamente 10 veces más, 29 kilonewton y aquí 49 kilonewton en las silgas. Al 80% de la carga, la torre está comprimida y además pues tiene algo de flexión, o sea, está flectada y comprimida y ya no puede converger porque en el siguiente paso sería el estado 5, es que se va fuera del plano, por lo tanto pandea, ¿vale? O sea, llega un momento en el que la torre, en esa carga lateral, por el efecto que hemos producido y que hemos comentado de los cables con las silgas, etcétera, ocurre que la torre, como digo, y viendo aquí en el estado 004, mostramos el axil, prácticamente está pandeando a ese valor de axil junto con ese flector. Esto lo podemos ver más en detalle en estos cuatro casos de cargas. Cogemos estos 3 casos de carga, calculamos. Y el efecto es el comentado, ¿no? Ya puede llegar un momento en el que la torre se deforme tanto que las silgas, pues prácticamente ha pasado esta silga de 250 kilos a 5 toneladas. Esas 5 toneladas va a producir una compresión excesiva que junto con el peso de la torre comprimen a la misma y hace que pandee, fenómeno que ya habíamos comentado. El caso de carga 8 no converge, pero el 7 sí, vamos a verlo. Damos de la formada, este es 811, 812 y el 813 prácticamente pasa 16 metros, ¿de acuerdo? Que es el que ya no converge, ¿no? Entonces, al 813 de la carga prácticamente ya está pandeada, o sea, la carga de pandeo es el 812. Está produciendo el pandeo de la torre prácticamente. Tenemos 5 toneladas en esta silga. Siempre sabéis que hay que dependerle un 10% de la carga de rotura, por lo tanto yo entiendo que esta silga aguantaba como máximo. Si le 2,5 le metimos, pues 25 y ha llegado a 50, ¿de acuerdo? Y la silga esta rompería, aunque ya hemos supuesto que no rompe. Y la torre sobre todo lo que ocurre aquí es que pandea. Entonces ya en este paso, a partir de esa carga, pandea. Y esta es la forma en la que el mensaje, el programa lo que te va a decir es cuando, bueno, cuando lo que te va a decir es que grandes errores de grandes deformaciones y que no ha alcanzado convergencia. No voy a deshacer, volver a rehacer. Entonces calculo y cuando calculo me dice que no alcanza la convergencia. Esto es un mensaje de en grandes deformaciones de pandeo de la torre. ¿De acuerdo? Por lo tanto hay que solucionar el tema de la torre y la única forma de hacerlo es mayor radio de giro, o sea, disponer torres que tengan sus patas respecto al centro de gravedad más separadas, o sea, un triángulo en comparación mucho más separado, o sea, esta torre de aquí pandeará con menos carga que esta de aquí, perdona, con más carga de esta de aquí, o sea, esta es más segura que esta de aquí,
y luego utilizar poco peso. Entonces utilizar secciones no macizas, sino huecas. ¿Vale? Y luego utilizar cables bastante flexibles de forma que cuando le venga la carga lateral no generen grandes compresiones sobre la torre, ¿no? Como hemos comentado al principio del vídeo, ¿no? Fijaos el mensaje. Esto es básicamente un mensaje, oiga, para este caso carga está pandeando. ¿Vale? Entonces, me da mensaje, no precisión requerida y básicamente lo que obtienes son valores que no tienen sentido, tienes 29 metros y la torre, como digo, aquí estaría pandeando, ¿no? Y básicamente pandea al 812 de la carga, ¿no? Muy bien, pues esto es lo que quería comentar. Os pasaré los modelos para que los comentéis y me escribís de vuelta.